Entonces ahora, intentando hacer ese vínculo con lo que comentaba Ariel, como la tecnología tiene un rol preponderante al final en las definiciones de la cadena del valor de las baterías y de la extracción del litio, pasamos a la última exposición de Pablo Villegas, que nos va a dar una perspectiva un poco diferente, no tanto de la tecnología, de la parte de la química, que es muy interesante y muy compleja, sino más bien del punto de vista geopolítico, ¿no? Entonces, Pablo Villegas es parte del equipo del CEDIP, invito a que pueda realizar la exposición. Ya, el análisis geopolítico, entonces, vamos a comenzar por ver, hay un orden establecido, o sea, no puede hablarse de geopolítica china sin ver el orden establecido. Y no me voy a detener mucho en eso, pero todos comprendemos cuál es ese orden. Brevemente, la época de la colonización y saltando a las últimas décadas, las décadas de dictaduras militares, la introducción de las reformas estructurales o neoliberalismo, y bueno, y finalmente pasando al plano global, todos conocemos que prácticamente el mundo se ha dividido en dos y con especialmente Estados Unidos está llevando a cabo, Estados Unidos y la Unión Europea, pero están llevando a cabo una política especialmente contra China, que puede verse, por ejemplo, en la cuestión reciente de la imposición de tarifas a productos de exportación chinos, que es la línea verde, o sea, autos eléctricos, etcétera. En el caso de autos eléctricos, por ejemplo, con una elevación de tarifas en una primera fase de 50% y luego 100% de tarifas, ¿no? Y una peregrinación constante últimamente, las últimas semanas, de altas autoridades de estos países, entre ellos Janet Yellen, del Tesoro de Estados Unidos, que está tratando de hacer ¿qué con la China? Están hablando de la sobrecapacidad industrial y lo que están buscando en pocas palabras es bajar la producción china. Y claro, uno de los instrumentos para bajar esa producción china es, como dije, la elevación de tarifas en 50, 100%, en otros 25%. Y algo similar hicieron con Japón y lograron sus objetivos de bajar la producción japonesa, pero con China está claro que eso no se va a dar. Entonces eso muestra, el mundo está partido y hay un orden establecido, entonces la China juega ahí el rol del recién llegado, ¿no? Ahora, me voy a limitar básicamente al rol de la China en la producción de baterías. Y primero hay que ver, hay 4 pasos en la producción de baterías. Uno es la minería, otro es el procesamiento químico y refinación, luego viene producción de cátodos y ánodos y finalmente la producción de baterías. ¿Cómo participa China en cada una de estas etapas? En minería, estamos viendo a nivel global, tiene el 23% de participación, luego viene el refinado químico con 80%, producción de cátodos y ánodos 66%, producción de baterías el 73% de participación. He visto otros datos que difieren un poco, pero estructuralmente se mantiene. Por ejemplo, hay el libro de Aleida, un libro muy interesante que hace un análisis global de la energía, también les recomiendo, hay datos, pero se mantienen más o menos en esta proporción. Lo que quiero que ustedes vean con atención es esta baja proporción en minería especialmente. Entonces, ¿a qué se debe eso, no? Y vamos a ir viendo una posible explicación a lo largo de la exposición, pero eso es muy importante, es la baja participación en el rubro minero. Aquí está desgloseado un poco más en detalle los minerales, obviamente no todos, pero los más importantes por su calidad bruto y metálico o químico. Igual aquí vemos en litio, China está como bruto, ¿no? Para usar el lenguaje más común en Bolivia. Litio en bruto, China tiene el 13% de participación y el litio químico 51%. En el extremo opuesto tenemos Estados Unidos con un panorama bastante diferente, ¿no?
En el cobalto tenemos igual, la China especialmente se destaca en el cobalto químico y Estados Unidos vemos el caso opuesto. El níquel tenemos Rusia, Indonesia y Estados Unidos ahí. Y grafito en bruto, la China igual con un 100% en el grafito esférico y Estados Unidos 0%. ¿no? Ahora, por importaciones, ¿ya? Tenemos un histórico del 2010 al 2019 y ahí vemos los principales exportadores de hidróxido de litio, acá y abajo los 6 principales exportadores de carbonato y en la tabla de abajo los importadores de los mismos, ¿no? De hidróxido de litio y de carbonato de litio. Sobre lo que quiero llamar la atención aquí es que en la última columna, los principales exportadores de hidróxido está la China, Chile, Estados Unidos, Rusia, Holanda, Canadá, en orden de importancia, y en carbonato de litio tenemos Chile, China, bueno, ustedes pueden leer, ¿no? Y lo que sí es importante son los importadores. Entonces tenemos, igual en la columna del 19 tenemos en importadores, Japón, debe ser Sudcorea, India, Bélgica, Estados Unidos, y de importadores de carbonato. Ya, ¿cuál es la conclusión que se puede sacar de esto? Vimos primero que la China tenía muy poca importancia en la minería y vimos que los países que ahora conforman el bloque contrario tienen poca importancia en la importación. Entonces, se entiende que o producen sus propios minerales o no producen baterías. Y la realidad es esa, la importancia del bloque contrario es que es la situación contraria a la China en producción de baterías, y no solamente eso, sino también de otros, por ejemplo, de automóviles eléctricos, paneles solares, etcétera, etcétera. Entonces, así podría comprenderse o hacer una hipótesis por qué tiene tan poca importancia la China en minería o por qué aparentemente no le dan mucha importancia, porque ellos tienen, por decirlo en términos sencillos, el monopolio de los procesos posteriores. Entonces, y el que tiene la minería, pongamos el caso de Bolivia, si un día llegara a producir a nivel industrial carbonato de litio o hidróxido de litio, que no produce a nivel industrial, entonces no tendría otra que vender al que tiene la industria. Entonces, el que tiene la industria y tiene un peso en la proporción que tiene la China en la industria en el mundo, no hay problema, no hay apuro para que tengan que monopolizar la minería, ya que los países que producen la materia prima no tienen otra que venderle a la China o al Asia, digamos, a Japón, ¿no? Y ahora pasando a una cuestión importante, la minería básica, es que cuando un mineral es escaso, es caro, como el litio, entonces se producen 3 efectos. Uno, se busca más, se invierte en exploración, y en el caso del litio se está invirtiendo y se está encontrando pequeños yacimientos, pero especialmente en el África. Luego se busca un sustituto y se trata de mejorar el reciclaje. Entonces, la búsqueda de sustitutos y de reciclaje sí están avanzando, hay grandes inversiones en esto en el mundo, y en el caso del sustituto, esto no quiere decir que haya un sustituto total, sino un sustituto parcialmente, como ocurrió, por ejemplo, en el caso del estaño, ¿no? Y la China en esto tiene un rol importante en ambos casos, ¿no? Ahora, cuando se encuentra el sustituto, como dije, no tiene que ser un sustituto total, hay problemas con el mercado, o sea, cae el precio o cae el mercado, y lo mismo con el reciclaje. La importancia del reciclaje, o sea, el problema del reciclaje es muy, al menos en Bolivia no se le da ninguna importancia, ¿no? Pero hace unos años yo estaba viendo, por ejemplo, en el caso del estaño en Estados Unidos, por reciclaje obtenían el 40% del estaño que utilizaban, que necesitaban.
Entonces, esas son proporciones muy grandes, ¿ya? Y claro, la importancia del reciclaje va a aumentar o va a disminuir de acuerdo al precio de los minerales que estamos vendiendo. O sea, mientras más caro vendemos, más importancia tiene el reciclaje y cae el precio y tiene menor importancia o se convierte en un negocio que no es rentable. Ahora, vamos a ver el caso específico de China y la importancia. Aquí tenemos Australia, tenemos la empresa más grande, Talison Lithium. Ahí tenemos la empresa china, Tianqi, en sociedad, ahí pueden ver abajo. Con ahí ven las proporciones de acciones. Entonces la Tianqi tiene el 51% con el 49% de Igu, que es australiana, y esta fracción está asociada a Albemarle con 49%. O sea, aquí hay algo interesante en términos de geopolítica, porque los países a los cuales pertenecen estas empresas están enfrentados en geopolítica a nivel de relaciones estatales, pero aquí vemos que en los negocios están asociados, ¿no? Paréntesis, lo mismo ocurre, por ejemplo, en Hungría. Recientemente estuvo el primer ministro chino en Hungría, y ¿por qué vaya primer ministro de un país tan pequeño, ¿no? Y es porque en Hungría están las grandes empresas de automóviles alemanas lado a lado con las empresas de baterías chinas. Entonces ahí están, en los negocios la cosa no es tan radical, lo que es radical más a nivel de políticas de Estado. Aquí tenemos en Chile, la SQM tiene con Tianqi, que es un 22% del paquete accionario. Un dato más reciente, yo hoy día lo procesé, tenía 20%. Y en el otro bando, la Albemarle, que es la otra empresa que es estadounidense, ¿no? Aquí están separadas, en Australia están juntas. Estos son datos de Chile sobre la inversión. La cartera de inversiones ahí tienen 2023 al 2032 por país. Y aquí prácticamente no hay China, ¿no? Ahí a la derecha tenemos Chile, Canadá, Japón, Australia, Reino Unido, Suiza, Polonia, otros, no está la China ahí. Tenemos Argentina con las dos minas que producen el Salar del Hombre Muerto y Sales de Jujuy, con Livent o Livent, se habla en inglés, y el otro que era Alkem, con Toyota y IEMSE. La IEMSE es una empresa estatal. Y estas dos empresas se han fusionado recientemente y han constituido la tercera minera de litio más grande del mundo. Viene en tercer lugar. Se llama Arcadium, ¿no? Bueno, estos son los detalles de estos. Y esto es en base a datos del Ministerio de Economía de Argentina. Esto lo he procesado no por inversiones, sino por campos que han obtenido. Entonces aquí vemos por orden de importancia: Canadá 27%, Australia 14%, China tiene el 14% de importancia por campos que han obtenido. Y luego tenemos los otros países. Si vemos desde el punto de vista geopolítico del mundo dividido en dos bloques, está claro que la China con 14% está frente a una gran preponderancia de los del otro bloque. Hay las empresas argentinas son un caso interesante porque en muchos casos son nombres de personas, lo que diríamos en Bolivia testaferro, o que viendo de un registro a otro aparece la empresa argentina ya como subsidiaria de una empresa extranjera. O sea, hay un gran movimiento también en esto, ¿no? Perú. Aquí tenemos la China con un 20%, pero el total de la minería, ¿ya? El total de la minería. Porque en litio es la Falciani, que es una empresa norteamericana. Están los compañeros de Perú aquí. Canadiense, gracias, es canadiense, ¿no?
es más pequeño que los otros yacimientos latinoamericanos, pero no se puede decir que no es importante, ¿no? Pero tiene un 20% en minería en general. Y Bolivia le he puesto deuda externa porque ¿cuáles son los rubros más importantes de la economía boliviana? Tenemos producción de hidrocarburos, minería y agroindustria. Son los tres grandes, ¿no? La minería, sumando toda la minería en las exportaciones son 53%. Y ahí, ¿cuáles son las empresas chinas? O sea, lo que teníamos es la minería mediana, pero las grandes empresas, se llama mediana, pero es grande. Entonces, las grandes empresas han abandonado el país. Entonces, tenemos San Cristóbal, que era de la Sumitomo, se fue hace poco, vendió su yacimiento a otra empresa que tiene el mismo nombre y el Estado boliviano no abrió el pico. Y luego tenemos la Glencore, que después nos llevó a un juicio y nos ganó 252 millones de dólares. Tenemos Orvana y la Kugdalen, que se fue más antes. Entonces, prácticamente nos hemos quedado sin grandes empresas. Y entre esas lo que hay no hay empresas chinas. Donde sí se habla mucho de empresas chinas, pero también colombianas, es en el oro. El oro es el rubro más grande de la minería y en realidad de toda la economía, porque responde por un 23% de las exportaciones de oro declarado. ¿Ya? No estamos hablando del que sale de contrabando. Entonces, ahí se habla, pero no tenemos datos. No hay datos de eso, ¿no? Entonces, en cuanto a agroindustria, no hay empresas chinas. Donde hay empresas chinas es en el sector de servicios petroleros o servicios mineros, pero una cosa empresa de servicios y otra productora de gas, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos la deuda externa. Como ustedes verán, la República Popular de China tenía, acabando el 2023, un 10.4% de la deuda externa, datos del Banco Central. Pero tenemos una deuda por desembolsar de más de 4.000 millones de dólares, o sea, 4.000, que con lo que subiría la deuda a 18.000 y tantos. Entonces, ¿hasta dónde alcanzaba a revisar todos los proyectos que incluyen esta deuda? Hay uno chino que es de 252 millones, pero todavía no está aprobado para el zinc. Entonces, eso quiere decir que desembolsada esta deuda, la proporción de la China en la deuda externa va a bajar. Ahora, bueno, hay la nueva etapa, que es la época de los minerales críticos. ¿Y qué tiene que ver esto con la China? Primero, en la parte de arriba, donde dice coche eléctrico, tenemos los minerales que se necesitarían para un coche eléctrico comparados con los del coche convencional, que es el chorizo chiquito ahí abajo. Para lograr eso son más de 600% de incremento en la minería. La importancia de la minería latinoamericana en la minería mundial es la que ustedes pueden ver. No es toda la cantidad que hay disponible de minerales y pueden ver ustedes la línea roja del 50%. Entonces vemos que donde sí se destacan, bueno, obviamente el cobre y el niobio, que es Brasil, pero ven que la importancia de la minería es relativamente pequeña. Si vemos la proporción en la que tiene que crecer la minería para satisfacer la demanda de minerales verdes, con los problemas que ya tenemos en Latinoamérica, a causa de la minería, entonces ya podemos hacer una previsión de qué significaría eso para nosotros. Y esto sí es la parte geopolítica. Ahí la línea roja marca la división del planeta entre los países que no tienen los minerales verdes o tienen poco, y los que están abajo, por el sur, ¿no? Entonces, si vemos esto, obviamente estamos hablando de BRICS y otras alianzas, ¿no? Y ahora, ¿cuál es como dije antes, o sea, Estados Unidos, Europa están en un plan abierto de combatir a los de abajo. Pero aquí hay algo especial, o sea, aquí no es solamente que el planeta está dividido entre los que tienen materias primas y los que no tienen.
¿Qué es de especial respecto a otras épocas? Es que la parte que tiene las materias primas ahora cuenta con un centro industrial. Por ejemplo, en los años 50 y tantos, cuando Bolivia nacionalizó las minas, ¿qué iba a hacer con el estaño? Tuvo que vender otra vez a Estados Unidos, pues no teníamos ni siquiera hornos de fundición. Entonces no había un polo geopolítico como ahora hay, que es decir, ese polo geopolítico tiene su propio centro de industrialización y desarrollo de tecnología. Ahora, ¿cuál es el orden internacional en el que se va a dar esta minería verde y todos los cambios correspondientes, ¿no? Es decir, se puede hablar de igualdad, de verde, etcétera, pero ¿cuál es el orden internacional que ya está establecido? Y aquí tenemos un ejemplo. Y es importante especialmente para Bolivia, porque en los últimos años hemos perdido como 3 juicios ante el CIADI o tribunales internacionales contra transnacionales, como producto de los tratados de protección mutua de inversiones que ha firmado Bolivia, como resultado de la época de las reformas estructurales o neoliberales. Aquí tenemos todos los juicios que se dieron en el CIADI, que publicaron recientemente, y yo he hecho una estadística sencilla: ¿quién acusa a quién? Entonces tenemos, en la columna izquierda tenemos países acusadores. Hay un total de juicios de 1.340 juicios que se han dado. Ya me voy a ir, no me muestres tu letrero. Se han dado, entonces podemos saber ahí quién acusa a quién. Entonces, ¿cómo funciona? Eso es como un ejemplo de la estructura internacional que está vigente y sobre la cual se va a aplicar cualquier política verde de minerales, etcétera. Entonces, esto va más allá para nosotros es un problema que va más allá de la China. Bueno, esto vamos a pasar y con eso acabo. Gracias.